Buenos días. El programa de hoy va a ser un programa especial. Vamos a seguir hablando de estilo de vida, de prácticas saludables, de dieta, de ejercicio, pero hoy vamos a hablar de todo eso en relación a la diabetes. Oímos hablar con frecuencia de la diabetes, pero ¿sabemos realmente en qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿O qué diferencia hay entre una diabetes tipo 1 y una tipo 2? ¿Se pueden prevenir? Estas y muchas otras preguntas las despejaremos en este programa especial de Estar Bien. No se lo pierdan porque además les daremos una fórmula para ser un poco más conscientes de la enfermedad, de esta enfermedad, haciendo deporte, sí, deporte. Para hablar de todo ello tenemos al doctor José Ramón Calle, que es médico endocrinólogo en el Hospital San Carlos de Madrid. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También tenemos, pues como no puede ser de otra forma, tenemos a Eva Delgado, que es la que nos trae, digamos, la experiencia de las enfermeras y de las educadoras en diabetes del Hospital de Fuenlabrada. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas tardes. Y la parte que completa esto es, por supuesto, aquellos que se ocupan de divulgar y de prevenir la enfermedad. En este caso, Beatriz Dueñas, que es la directora de la Fundación Diabetes. Bienvenida. Gracias. Pues antes de nada, lo que vamos a hacer es ver un vídeo que hemos preparado a modo de introducción y inmediatamente hablaremos y entraremos de lleno en la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre. Esto ocurre porque el páncreas no produce suficiente insulina o porque el organismo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es la hormona que permite que la glucosa entre en las células y, por lo tanto, pueda producirse energía. Por eso, al faltar esta, la glucosa se acumula en la sangre. Actualmente, la diabetes está considerada como una de las principales causas de muerte en España debido al importante aumento del riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular que un mal control de la diabetes puede conllevar. De hecho, más del 50% de los pacientes con diabetes fallecen de enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues la primera pregunta después de ver el vídeo, para situarnos un poco, Beatriz, es, bueno, ¿cuántas personas padecen en nuestro país esta enfermedad? No vaya a ser que pensemos que es algo que le pasa a unos pocos, y para que un poquito, bueno, el que la padece, que nos estará viendo, pues es evidente que lo sabrá, pero ¿de cuántas personas afectadas estamos hablando? Pues estamos hablando, según los últimos estudios, del 13,8% de la población. Esto significa que más de 5 millones de personas en España padece diabetes. Y lo más grave es que 1 de cada 3 no sabe que padece diabetes. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Ahora le preguntaremos al doctor y a nuestra enfermera acerca de las implicaciones que tiene eso. ¿Qué tipos de diabetes hay? Existen 2 tipos de diabetes. De los 5 millones de personas que he mencionado, el 90% se estima que son personas con diabetes tipo 2. La diferencia entre ambas diabetes es que la tipo 1 se produce porque desaparecen las células beta del cuerpo, de repente el páncreas deja de generar insulina y la persona depende de la insulina desde el primer día. Además, el debut normalmente suele ser bastante escandaloso. En el caso de la diabetes tipo 2, pues se produce por una degeneración del páncreas debido a los malos hábitos de vida que tenemos, el sedentarismo, pues el páncreas poco a poco deja de generar insulina y llega un momento que la persona se convierte en diabética. Se acaba gastando. Es que el cuerpo humano se gasta. Le pasa al corazón también y a la próstata en los hombres. Y el páncreas llega un momento, doctor Calle, que dice basta, ¿no? Sí, el páncreas llega un momento que dice basta, y eso sobre todo es en las personas con diabetes tipo 2, que tienen resistencia a la insulina. Entonces llega un momento en que por la resistencia a la insulina, es una insulina que trabaja mal, la estamos malgastando, desperdiciando y llega a agotarse. El mecanismo en la tipo 1 de la que ha hablado Beatriz hace un momento es un poquito diferente. Entonces puede ser un inicio mucho más rápido, mucho más espectacular y más que se gaste el páncreas, como hay un ataque, en la mayor parte de los casos es lo que se llama un ataque autoinmune, y todo el proceso va mucho más rápido. Y una de las causas fundamentales para que se gaste el páncreas es el sobrepeso. Entonces, la resistencia a la insulina, que también es el denominador común de otra serie de enfermedades, por ejemplo, tensión, colesterol, la propia obesidad, pues induce ese mal funcionamiento de la insulina y, como digo, una persona que inicialmente, al principio de su diagnóstico de diabetes tipo 2, a lo mejor incluso tiene más cantidad de insulina que una persona no diabética,
a medio y largo plazo va a agotar la reserva y aparte de que a corto plazo va a... Perdón, yo cortaría porque me estoy enrollando. Es que con este formato... Vamos a concretar un poquito, si te parece, doctor Calle. Sí, es que me estoy dando cuenta que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No te preocupes que hay preguntas y vamos a intervenir a lo largo del programa. Has dicho dos cosas muy importantes. Sí. Una es que agotamos la reserva de insulina. Sí. Por tanto, la pregunta que viene es ¿cómo podemos preservar esa reserva de insulina, Eva? ¿De qué forma podemos preservar esa reserva? ¿Con qué prácticas se pueden preservar? Lo más importante en este caso sería la prevención. Entonces, muy importante, como en este programa bien dice, lo que es una buena alimentación, una dieta lo más saludable posible y un ejercicio. Porque algo que hace que la diabetes vaya más es que la obesidad, esa resistencia que comentaba el doctor Lacalle, ¿vale?, hace que el páncreas deje de funcionar y agotemos esa reserva. Si yo a ese páncreas consigo meterlo en unos kilitos menos, va a funcionar mucho mejor que si tiene un sobrepeso en el cual le va a costar mucho trabajo. Vamos a aclarar un poquito esto más. Doctor Lacalle, en ocasiones pues nos traen un sobrecito de azúcar y ahora la costumbre es rechazar un poquito el azúcar cuando se lo tenemos que añadir algo, ¿no? Usar la sacarina o la bollería industrial al margen de las grasas que no vamos a mencionar. Pero en lo que se refiere al azúcar, ¿uno debe ser cauto con el consumo de azúcar? Bueno, el azúcar es una parte importante de nuestra dieta. Lo que pasa es que los azúcares, azúcar en sentido amplio, pues hablamos de azúcares de absorción lenta y azúcares de absorción rápida. Lo que la gente conoce como azúcar es un azúcar de absorción rápida y eso, tanto para las personas con diabetes como para las personas no diabéticas, hombre, no es el alimento ideal. Cuanto menos tomemos, mejor. Pero eso vale tanto para personas con diabetes como para personas no diabéticas. Claro. La prohibición puede ser más o menos radical en función del tratamiento. Una persona con diabetes bien entrenada, bien educada, aunque parezca una herejía, puede llegar a tomar azúcar, siempre y cuando esté entrenado para compensar a través del ejercicio o la medicación esa ingesta que ha tomado. En cualquier caso, los azúcares más convenientes son lo que llamamos hidratos de absorción lenta, entre los cuales no está incluido lo que conocemos por el azúcar. Me imagino que desde la Fundación se harán campañas para estimular, vamos a decir, un consumo alimenticio, una dieta saludable, ¿no? Sí, nos centramos mucho en las campañas de prevención, básicamente, y efectivamente lo que tendemos a aconsejar es llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Desarrollamos una campaña que se llama La diabetes se puede prevenir y lo hacemos a través del test FIND-RISK, que es un test que determina el riesgo que tiene una persona de padecer diabetes en los próximos años, en base a unas preguntas muy sencillas. O sea que es posible prevenir con bastante, vamos a decir, precisión. Sí, vamos a hablar de los... Sí, no, pero me gustaría comentar una cosa respecto a la prevención. Antes ha citado Beatriz que hay más de 5 millones de personas con diabetes en España, pero me gustaría indicar que hay casi la misma cifra de personas en lo que llamamos prediabetes. No es un término exacto médico, pero son personas que tienen cifras de glucosa que sin llegar a ser diagnósticas de diabetes están en la parte alta de lo normal. Y aquí tenemos, ya digo, cerca de 5 millones de personas, una cifra muy similar a la de diabéticos. También me gustaría puntualizar que la diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, que el diagnóstico no puede demorarse porque el paciente es una enfermedad muy agresiva, el paciente se va a enterar sí o sí, la diabetes tipo 2 pueden pasar años. De hecho, hay algún estudio que calcula 6, 7, 8 años el tiempo desde el diagnóstico hasta que se presenta la diabetes tipo 2. Con un dato importante, en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, más o menos la mitad de las personas tienen complicaciones. Vamos a concretar un poquito esto, por concretarlo. Vamos a hablar de los síntomas de alarma, porque una vez hablemos del tratamiento, vamos a ver que también el tratamiento correcto tiene algunas, digamos, señales que hay que poner sobre la mesa. Pero una persona, vamos a decir que puede ser prediabética pero que no lo sabe, ¿cuáles serían los primeros síntomas que puede tener? El problema de esta enfermedad es que los síntomas son muy generales, entonces hay que estar muy al tanto en ellos. Como bien habías dicho en el vídeo, la glucosa se suele acumular en el organismo es muy sabio y le está sobrando ese azúcar, entonces intenta eliminarlo por la orina, con lo cual es un paciente que por regla general orina mucho. Lógicamente, para compensar esa orina, bebe. Luego es un paciente que también bebe mucho. Y por regla general, aunque parezca mentira, como la glucosa está en la sangre, pero no pasa a la célula no se está alimentando. Con lo cual, lo que intenta es comer mucho porque la sensación que la célula le está mandando a él es que tiene hambre. Y la obesidad es el mecanismo de respuesta.
Puede serlo, claro, efectivamente, es decir, pero sí que es verdad que la obesidad va más ligada a la resistencia. Entonces, nosotros conocemos esta enfermedad como la de el diagnóstico, solemos decir que el diagnóstico, los síntomas que aparecen son como las de las 3P, porque orina mucho, nosotros le denominamos poliuria, come mucho, polifagia, ¿vale? Y tiene mucha sed, polidipsia. Si esto va más adelante, el señor se puede encontrar cansado, débil. Entonces, muchas veces, como bien dice el doctor Lacalle, suelen aparecer en la urgencia, pues porque no se encuentran bien, pero no sabe lo que le está pasando, o porque ha perdido mucho peso, pero hay gente que cuando en una obesidad pues consigue perder 10 o 15 kilos y encima lo ha hecho comiendo mucho, pues no lo entiende, pero está genial, porque encima ha perdido 15 kilos, pero no se ha dado cuenta que detrás de ello le va la enfermedad, le va la diabetes. Vamos, antes de meternos en los efectos de las personas tratadas, vamos a hablar, hablar una pregunta más de la falta de control. 5 o 6 años que se tarda en diagnosticar, sí, cuando porque como comentábamos, los síntomas que ha comentado perfectamente Eva, la verdad es que como se van instaurando paulatinamente, es muy típico que el paciente se vaya acostumbrando, no le da mayor importancia y de ahí lo importante que son las campañas para, digamos, llamar la atención sobre si eres un paciente de riesgo, si eres obeso, tensión, colesterol, antecedentes familiares, debes hacerte algún control. Antes hablaba Beatriz de la tercera parte que lo desconoce, quizás un poquito más, 43% el último estudio. Hemos mejorado, porque hasta hace no mucho la mitad de los pacientes no sabían que era diabetes, que eran diabéticos. ¿Y ahora cuáles son los Hemos ratios? bajado los últimos al 43%. Bueno, algo vamos consiguiendo. Quiero decir, el 43% no tienen ni idea, desconocen que son diabéticos. ¿Y cuáles, asumiendo que en esos 5 o 6 años uno ya a través de un control, del seguimiento, etcétera, se da cuenta de que tiene diabetes, ¿qué otros síntomas de falta de control de la enfermedad, en este caso por no saber que son diabéticos? Claro, el problema es que no es como cuando uno tiene una pulmonía, que tiene fiebre, tos, expectoraciones, es todo muy evidente. Silente, ¿no? Claro, ahí está. Las complicaciones, lo malo es que muchas veces tardan en dar la cara y cuando dan la cara ya está en una fase demasiado avanzada. Pues que si tienes afectado el riñón, el corazón, el sistema nervioso, pero son síntomas muy anodinos hasta el punto, como digo, que lo típico es que tengamos nosotros que hacer pruebas, lo que llamamos de despistaje, para intentar descubrirlas mucho antes de que el paciente note síntomas. Si esperamos a que el paciente tenga síntomas, malo, ya va a haber complicaciones. Tenemos que adelantarnos. Adelantarnos y prevenir. Y por supuesto, y mejor aún, adelantarnos en el diagnóstico. Pues vamos a hablar un poquito de, ya llegado el caso, la buena noticia de que debido a las campañas de la Fundación y a la sensibilización del personal sanitario y a los controles que se realizan, vamos a suponer que el paciente ya se ha identificado y ahora nos vamos a centrar pues, en una de las dificultades con la que se encuentran los pacientes, los que están, digamos, bajo control. Una complicación que puede surgir, aunque la enfermedad esté bien controlada y ante la que hay que saber reaccionar. Nos referimos a las hipoglucemias. Las hipoglucemias son el mayor problema al que se enfrentan los pacientes con diabetes a diario. Se producen por una disminución de los niveles de glucosa en sangre y el combustible fundamental de las neuronas que componen el sistema nervioso y el cerebro. La causa es un desajuste entre la cantidad de hidratos de carbono en el organismo y el efecto de la medicación al bajar las cifras de glucosa. Suele estar determinada por 3 factores fundamentales: la falta de ingesta de alimentos, la práctica de ejercicio físico o un exceso de medicación. Tratar inmediatamente la hipoglucemia puede salvar la vida de una persona. Por eso, ante la mínima sospecha, el paciente debe medir sus niveles de glucosa a través de un pinchazo en el dedo. Y es que si no se controla, puede llegar a producirse un coma hipoglucémico. ¿Qué contradicción? El tener un buen control de la diabetes puede tener el riesgo de que en un momento dado uno tenga hipoglucemia. Sí, es una paradoja, pero es verdad como la misma. De hecho, si no existieran las hipoglucemias, todos los pacientes estarían bien controlados. Nosotros decimos a un paciente que nos viene con unas cifras insuficientemente buenas de glucosa, sin mirar, dobla la dosis. Entonces, seguro que si dobla la dosis, pues el azúcar va a caer espectacularmente. Pero claro, tropezamos siempre con el pero de las hipoglucemias. Hombre, afortunadamente, tenemos hoy en día nuevas herramientas terapéuticas que nos permiten esquivar mucho mejor las hipoglucemias que con los fármacos con los que contábamos hace poco. Y lógicamente estas hipoglucemias, cuanto más agresivo sea el tratamiento, más probables son. Una persona con diabetes tipo 2 controlada solo con estilo de vida y un tipo de fármacos orales que no inducen hipoglucemia, pues tiene mucho menos riesgo que el paciente diabético que se pincha muchas veces insulina o el diabético tipo 2 que también se pincha insulina, que los hay. ¿Cómo se debe reaccionar ante una hipoglucemia?
Pues ante una hipoglucemia el problema que hay es que los síntomas que aparecen son muy generales. Entonces, lo primero hay que saber conocerla, lo segundo, reconocerla a sí mismo y, por supuesto, confirmar, como han dicho en el vídeo. Ante la duda, si no tenemos el medidor a mano, por supuesto, habrá que resolverla. Pero los síntomas, al ser tan generales, que es desde una sudoración, una palidez, una frialdad, alteración un poquito en la conducta, que el paciente lo notes como un poco de amnesia. Cada persona lo vive de una manera. Entonces, lo más general, y hay personas que lo notan hasta con sensación de hambre, porque lógicamente están con una bajada de azúcar y hay que remontar esa bajada, te lo define, pero no consigues que te lo definan siempre de una misma manera. Son síntomas muy generales que incluso una cefalea te podría estar dando indicación de una bajada de Doctor azúcar. Lacalle, ¿cuál es el coste? Si se sabe, el coste económico, el coste social de la hipoglucemia. Empezando porque las hipoglucemias, la mayor parte de ellas pasan desapercibidas o difíciles de etiquetar. Hay una clasificación de hipoglucemias y las que digamos que están mejor cuantificadas son las graves, que por definición son las que presentan asistencia de terceras personas. Esa será en una persona con diabetes tipo 1, pues a lo mejor 1,15, 1,20 por paciente y año. En diabéticos tipo 2 tratados con insulina, pues como la tercera parte de esta incidencia. Y luego, en otro tipo de personas con diabetes tipo 2, pues la incidencia es menor, pero es muy difícil de cuantificar. La mayor parte de hipoglucemias, afortunadamente, son moderadas o leves y el propio paciente es capaz de hacer frente a la situación. El coste económico no está cuantificado, es difícil de calcular, sí, ni siquiera está cuantificado el coste económico del conjunto de la diabetes. Hay estudios, pero los propios economistas que los han hecho reconocen que se quedan cortos. Sí que podemos decir que el coste económico de la diabetes globalmente, una persona con diabetes multiplica el coste sanitario y también como carga para la sociedad, para la familia, el coste personal, faltas al trabajo, digamos, invalideces precoces. Supone para la persona y para el país un coste económico importantísimo, pero no está bien cuantificado, la verdad. Eva, tú que tienes experiencia en cuidar, en tratar a pacientes diabéticos, por lo general son personas que en un momento dado entienden que tienen que hacer ejercicio físico y se implican, o les cuesta un poquito más porque piensan que como son enfermos de diabetes tienen que quedarse quietos, vamos a decir, o no cansarse mucho. ¿Cómo lo ves esto? Me sonrío un poquito porque, como Beatriz bien sabe, ¿vale? El ejercicio es algo que cuesta mucho trabajo. Estamos hablando sobre todo, como ha dicho muy bien el doctor Lacalle, en un diabético tipo 1, generalmente gente joven, adulto, puede asumir que el ejercicio forma parte de su tratamiento. Pero un diabético tipo 2, que la mayoría son personas mayores, el hacer ejercicio, aunque en los últimos años se está recomendando, porque es buenísimo para todo, sí, no solamente para la diabetes, ¿vale? Sí que es verdad que se quedan un poquito cortos. Y en España, generalmente, yo suelo decirle a mis pacientes que somos un poco vagos, por regla general. Entonces, sí que es muy bueno el ejercicio para intentar, ¿vale?, conseguir. Pero el problema que tenemos con la hipoglucemia es que muchas veces los pacientes le buscan la solución o siempre la buscan a modificar lo que es el tratamiento y no se dan cuenta que si hoy se han movido más para ir a la compra o se han movido más porque van a visitar al hijo que le pilla más lejos, puede ser que la baja de ese azúcar no haya sido la medicación que se está tomando, sino el ejercicio extra que ellos están haciendo. Beatriz, yo te voy a hacer una pregunta que no sé si sabes, y es, ¿sabes que hay personas que han obtenido medallas olímpicas y son diabéticos? Por ejemplo, el campeón del mundo de remo, creo que de hace una olimpiada, no de esta, sino de la anterior. De la anterior. O sea, es decir, realmente desde la Fundación estáis concienciando sobre la necesidad de hacer ejercicio. Sí. Y qué mejor forma que organizar una carrera. Cuéntanos un poco. Eso es. Estamos organizando una carrera popular por la diabetes, junto con la Asociación de Diabéticos de Madrid y Salud Madrid, el próximo día 18 de noviembre en el Parque Juan Carlos I. ¿Y quiénes se pueden apuntar? Se puede apuntar todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, porque además hemos organizado una carrera de 10 kilómetros donde podrá ir a participar la gente que corra, gente con diabetes y gente sin diabetes. Además, para la gente que no corra por diferentes motivos, pues podrá participar en una marcha de 2,5 kilómetros y también organizamos carreras infantiles para los niños. En estas tres modalidades vamos a tener puestos de habituallamiento que estarán controlando y de control glucémico que estará controlando la Sociedad Española de Diabetes, es decir, que cualquier persona que participe, que tenga diabetes y quiera controlar antes, durante o después de la carrera su control glucémico podrá hacerlo. Y en paralelo además vamos a montar otras actividades también.
19 de noviembre. 18 de noviembre, para recalcar. A las 10 de la 18 mañana. de noviembre, perfecto. Nos estaba contando Eva que cuando se hace lo que se tiene que hacer, que es el correcto, el ejercicio, pues los niveles de glucosa, claro, la glucosa se consume y bajan. Estáis fomentando desde la Fundación el que se haga deporte. El doctor Lacalle, la hipoglucemia está ahí. Es decir, ¿y cuáles son? Podríamos decir que es un poco el coste del correcto tratamiento de la diabetes es tener una hipoglucemia. ¿Qué hace un paciente cuando tiene una hipoglucemia? Hombre, lo primero ¿Se asusta tiene que estar, y modifica su tratamiento? ¿Cómo? Tenemos que educarle para que sepa hacer frente a la hipoglucemia. Porque va a venir, ¿no? Lo más probable es que venga, aunque cada vez menos. Paradójicamente y afortunadamente, cada vez nuestros controles se acercan más a los objetivos. Entonces, nuestros pacientes están mejor controlados. Pero, a pesar de ello, a pesar de que estamos de media más cerca de la hipoglucemia, afortunadamente el índice de hipoglucemias está disminuyendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos tratamientos que nos permiten disminuir, el riesgo cero no existe, pero disminuir el riesgo de hipoglucemia sí. Tenemos nuevos tratamientos con insulina, los análogos de insulina rápida y los análogos de insulina lenta para las personas con diabetes tipo 1, aparte de la bomba de insulina. Tenemos en la diabetes tipo 2 nuevos antidiabéticos orales que tienen un perfil de acción que disminuye el riesgo de hipoglucemia. Tenemos para las personas con diabetes tipo 2 también unos nuevos fármacos inyectables, pero que no son insulina, los análogos GLP-1. Están muy de moda ahora, el liraglutide, sanitide, y son fármacos que nos permiten controlar el azúcar disminuyendo el peso, importantísimo para la diabetes tipo 2, y con un riesgo ínfimo de hipoglucemia. Es decir, que afortunadamente tenemos nuevas herramientas que nos permiten, digamos, insistir en nuestra recomendación de ejercicio que, como decíamos muy bien hace un momento, los pacientes no cumplen. Son un poco vagos o a lo mejor que es culpa nuestro de educadores médicos que no nos hemos sabido transmitir que el ejercicio, la nutrición y la medicación son las tres patas del tratamiento de la diabetes, y el ejercicio es una de las tres patas y muy importante. De hecho, las sociedades científicas recomiendan a la semana 150 minutos de ejercicio. Hablo de ejercicio, no pasear. Hombre, si una persona mayor tiene contraindicaciones para ejercicio, pasear está estupendo, pero si puede hacer ejercicio, mejor. Doctor Lacalle, por concretar un poquito, lo que está claro es que las ventajas del ejercicio en personas que no tienen ninguna patología base son extraordinarias, y estamos hablando aquí que la persona que padece diabetes debe, además de tomarse mucho más en serio ese ejercicio, aun sabiendo que eso puede tener como efecto, digamos, contrario la hipoglucemia. Puede tener la hipoglucemia, pero si nosotros le hemos entrenado suficientemente y hemos adoptado uno de estos tratamientos que disminuye el riesgo, a pesar de ello debe. Hay que tener en cuenta que las complicaciones de diabetes, sobre todo, se producen a través de alteración del sistema circulatorio de los distintos órganos afectados, vista, riñón, etc. Si nosotros mejoramos la circulación, por ejemplo, a través del ejercicio, el riesgo de hipoglucemias va a disminuir. Aparte que mejoramos también otros factores de riesgo que suelen asociarse, sobrepeso, tensión, colesterol. Todo ello viene también beneficiado por la actividad física. Bueno, por un poco parece que ya hemos averiguado algo que es un problema para los que cumplen el tratamiento y también cuál es la posible solución. Lo que está claro es que cuando uno tiene, Eva, una hipoglucemia, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de su médico, en el sentido de decir qué puedo hacer para que esto me ocurra menos, ¿no? Claro. Yo, más que ponerlo en conocimiento de su médico, sí que intentar un poquito, es decir, saber resolverlo es lo primero, ¿vale? Que no se resuelve de la forma correcta, y eso sería otro tema que podríamos tratar. Y en segundo lugar, sí que buscarle la causa. Es decir, como bien ha dicho el doctor Lacalle, en la diabetes hay pocas cosas que se pueden controlar, pero bajo mano siempre tenemos alimentación y tenemos ejercicio. Entonces, si yo busco la causa de mi hipoglucemia y ha sido porque yo hoy me he movido más o porque he comido menos y verdaderamente me he puesto la misma dosis de insulina para lo que comía todos los días, si le busco la causa y la hipoglucemia yo la he encontrado que el problema ha sido que yo he hecho más ejercicio o he comido menos, ¿vale? Lo que tengo que hacer la próxima vez, lógicamente, es intentar buscarle la solución. Si no le encuentro la causa, yo ahí sí que lo podría en conocimiento, ¿vale? Bien de su médico, de su enfermera educadora, para intentar entre todos poder buscar un poquito dónde está la solución de esa hipoglucemia que el paciente está teniendo. Pues yo creo que nos ha quedado bien claro, y además hemos cumplido la promesa de que íbamos a hablar de estilo de vida, de hacer deporte, que siempre hacemos, de los beneficios de hacer deporte, incluso en pacientes, en este caso en pacientes diabéticos. 18 de noviembre, gran día, ahí vamos a estar todos para esa carrera.
para convencer a los diabéticos y a sus familiares y a todos en general, a toda la población, que hay que correr, que hay que hacer deporte y que hay que moverse. Pues doctor Lacalle, muchas gracias por habernos acompañado del Hospital San Carlos de Madrid, por darnos esa visión del especialista. Eva, pues que sigáis ahí haciendo tanto por los pacientes, y desde la Fundación Beatriz, pues muchas gracias, y estaremos ahí, por supuesto, no nos perderemos la carrera. Gracias. Y a ustedes, pues nada, nos vemos el próximo sábado a la misma hora, donde seguiremos hablando de estilo de vida, de ejercicio y de algunos aspectos interesantes que cuando hay que hablar de enfermedad también se hace. Hasta entonces.